¿Qué tal, colegas? En esta ocasión vamos a desarrollar un problema del libro de estática, novena edición. El autor es Bill Johnston. El problema es el 6.53 y 6.54. Vamos a leer lo que nos indica el primero. Determinar las fuerzas en los elementos de la barra CD, DE y finalmente DF. Luego, para el otro problema nos piden determinar las fuerzas en los elementos de la barra FH, FI y finalmente GI. Se dan cuenta aquí que para esta primera barra, me refiero a esta primera estructura, al corte de las barras azules, va a ser de la siguiente manera. Va a ser muy fácil, es solo un corte y tengo que aplicar las condiciones del equilibrio. Sin embargo, para el otro corte, en realidad sería un poco más tedioso, porque hacer un corte de esta manera todavía incluye de repente otras fuerzas, como estar quizás aplicando más momentos, y creo que no sería justo, ¿no? En ese caso. Lo que yo propondría en este caso sería de la siguiente manera: tomar dos cortes más. Uno de estos va a ser el siguiente, solamente esta parte. A ver, voy a reducir un poco el grosor de esto de aquí. Este va a ser el primer corte, hasta esta barra. El segundo va a ser de la siguiente forma. A ver. Ahí está. Pero no nos olvidemos primero de hallar las reacciones en esta estructura. Te das cuenta que es simétrico, porque tiene las mismas cargas, la misma distribución, etc. Así que las mismas reacciones va a tener la estructura. Vamos a sumar todas las fuerzas verticales. Sería en este caso 3 por 1, 2, 3, 4, 5 más 1,5 por 2. Me da un valor de 18 kN, así que le corresponde a cada reacción 9 kN. Esto sucede siempre y cuando la estructura es simétrica. Decimos aquí corte 1,1, el de azul, y el amarillo es el corte 2,2. Vamos a trabajarlo de esta manera. A ver, si yo hago el corte 1 primero, en realidad podría hallar muchas fuerzas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando haga el corte 1, voy a determinar si aplico momentos quizás en este punto. A ver, voy a dibujarlo mejor. Más o menos así. Ahí está la fuerza, acá hay otra fuerza. Finalmente la fuerza CE. Le voy a decir lo siguiente. Primero van a hallar la fuerza CE, para luego aplicar el segundo corte. Se van a dar cuenta del por qué. Fuerza BD y acá es la fuerza CD. La reacción aquí es de 9, es 1,5 y 3. Voy a aplicar sumatoria de momentos en el punto B. A ver, no, en el punto D mejor, porque de esa forma estas dos fuerzas se anulan y solamente calculo la fuerza C. Sumatoria de momentos en el punto D, antihorario positivo igual a 0. Sería menos 9 por toda esta distancia hasta el punto D, que es 6 metros, más 1,5 por 6, más 3 por 3 metros. Finalmente, menos la fuerza CE, y necesito esta altura. Sería desde el punto E hasta el punto D. Se dan cuenta que no lo conozco, así que voy a aplicar relación de triángulos. El triángulo mayor desde el punto F hasta el punto G es 6,75. Su base es 9. Es desigual a la altura h de este triángulo más pequeño y su base sería 6. Despejamos y calculamos el valor de esa altura h. Me da un valor de 4,9
5 metros. Esa es la altura H. Ahí está. Menos, bueno, en este caso sería positivo, ¿no? Porque va a producir un momento antihorario con la fuerza C por la altura H, que es 4,5. E igual a 0. Y de esa manera despejo el valor de la fuerza C. ¿Cuánto sería en este caso? Me da un valor de 8 kilonewtons positivo, que dice que está trabajando a tensión. Vamos a colocar la fuerza CE, que en realidad no nos piden, como te das cuenta, pero va a ser necesario para poder calcular en el otro corte. 8 kilonewtons. Ahí está, en tensión. Una vez que ya he calculado esa fuerza, lo que tengo que hacer sería lo siguiente. A ver. Claro, acá falta también otra, quizás hallar la fuerza CD, que también le corresponde a ese tramo. A ver, si ya tengo la fuerza CD, tendría que aplicar momentos en el punto B. Ya. Vamos a ayudarnos de esta manera también, para hallar la fuerza CD, que es lo que nos solicitan, esta de aquí. Entonces acá aplico sumatoria de momentos en el punto B, para que no actúe la fuerza BD, antihorario positivo igual a 0. Sería menos 9 por 3 metros más 1,5 por 3. Esta fuerza de 3 pasa por el punto B, no toma momento. Aquí sí, más la fuerza CE por esta altura de aquí, que no conozco. Vamos a determinarlo también, vamos a denominarlo Y. Esto de aquí es lo mismo, 6,75 es a 9, como ahora la altura Y de este triángulo pequeño es su base 3. ¿Cuánto sería en este caso? Me da un valor de 2,25 metros. Ahí está. Esa es la altura Y por 2,25 metros. Y luego la fuerza CD tengo que descomponer. Voy a denominarle un ángulo alfa. Encontramos ese ángulo, es el arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que viene a ser la altura H. La altura H es 4,5 y su base sería 3. ¿Cuánto sería el ángulo alfa? Me da un valor de 56,31 grados. Ahora sí, descompongo fuerza CD coseno de alfa. Solamente es necesario descomponer horizontalmente, porque si descompongo verticalmente, como pasa por el punto B, no produce momento. Sería más la fuerza CD coseno de alfa por la altura Y en este caso, que es 2,25. Vamos a despejar cuánto nos da esa fuerza CD que nos solicita el ejercicio. Coseno de 56,31 por 2,25. Ahí está, la fuerza CD me está dando un valor de 3,606 kilonewton. Me ha dado positivo, quiere decir que está trabajando a tensión. De esa manera hemos determinado entonces esa fuerza. Vamos a colocar lo que le corresponde. Fuerza CD 3,606 en tensión. 3,606. Ahí está. ¿Qué nos faltaría entonces? La fuerza, esta aquí ya lo tenemos. La fuerza DE, que es esta barra vertical, y la fuerza DF. Ahora sí vamos a aplicar el segundo corte. Vamos a borrar esto de aquí, ya no es necesario. Vamos al segundo corte, en este caso este punto de aquí sería el punto A, este es el punto B, aquí tenemos el punto D y finalmente esa barra, ¿no?, de la fuerza DF. Nuevamente esta longitud horizontal, esta barra de aquí con esta, que es la vertical,
Acá estamos haciendo el corte. A ver, acá ya estoy haciendo el corte, la fuerza de E. Y acá también le corresponde la fuerza CE, que ya lo he calculado, por eso les mencionaba, que vale 8 kN. Así que es cuestión nada más de encontrar quizás este ángulo. Te cuenta que el ángulo que hemos hallado, a ver, acá alfa no le corresponde, ¿no? Es otro ángulo. Este ángulo sería la proyección de este. Vamos a denominarlo phi. Esto también sería phi. Bueno, esto también sería phi, pero ya no es necesario. El ángulo phi es el arcotangente a la menos 1 del cateto opuesto. En esta ocasión es toda la altura, que es 6,75, sobre toda su base, que es 9. ¿Cuánto sería ese arcotangente? Me da un valor de 36,87 grados. Ahí está. Descomponemos fuerza de F, seno de phi, y acá sería la fuerza de F coseno de phi. Lo que haría ahorita mismo es aplicar sumatoria de fuerzas en X, ya que es la única incógnita en ese sentido. Este es 1,5, este es 3, y acá también actúa una fuerza de 3. Este es 9. Ahora sí. A ver, acá... A ver, denme un momento, por favor. Ya. Aplicamos sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha es positivo, igual a 0. Sería en este caso 8 más la fuerza de F coseno de phi, y veo que no hay más fuerzas horizontales, ya que la reacción a X, no coloqué, como no hay fuerzas horizontales, vale 0, así que igualo a 0 y despejo la fuerza de F. ¿Qué valor nos está dando? Por lo que veo nos va a dar en compresión. A ver, el ángulo de phi era 36,87. Sí, me da un valor de menos 10 kips. Quiere decir que está trabajando a compresión. No, es unidades kilonewton. Disculpen. Unidades kilonewton. Menos 10 kilonewton en compresión. Vamos a colocar la fuerza de F. Vamos a borrar esto de aquí. Fuerza de F en compresión vale 10 kilonewton. ¿Qué me faltaría en todo caso? La fuerza de E. Así que aplico sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba es positivo e igual a 0. Coloco 9 menos 1,5 menos 3 menos la fuerza de F seno de phi menos la fuerza de E, ¿no? Ahí está, igual a 0. Y despejo la fuerza de E, que es lo que me falta en estos momentos. A ver, fíjense, 36,87 me está dando un valor de 10,50 kilonewton positivo. Está trabajando en este caso a tensión. Vamos a colocar esa fuerza de en tensión, sería 10,50 kilonewton. Ya he terminado el primer problema, el 6.53. Ahora vamos a ver el 6.54. A ver, vamos a corregir esta parte, disculpen. La última fuerza de E no es 10,50. Me acabo de corregir. En este caso vamos a borrarlo. Había un detalle que no habíamos considerado. Recuerda que había una carga de 3 también. Acá hemos considerado 9 menos 1,5 menos 3, y acá hay otra carga de 3. Decimos menos 3. Y luego, cuando he descompuesto la fuerza de F en coseno y en seno, como va hacia arriba, sería positivo. Ahí está. Luego acá, como es negativo, ya tengo que reemplazar. Despejo la fuerza de E, en este caso, y la fuerza de su valor final, original, sería menos 4,50 kilonewton. Por lo tanto, no trabaja en tensión, sino a compresión. Ahora sí, ya está solucionada esa parte. Vamos a borrar
este valor que nos había dado, no es 10,50, sería nada más 4,5, pero trabaja en compresión. Ahora sí, ya tengo estas fuerzas. Vamos a ver el problema 6.54. Podemos borrar esto de aquí. Justamente nos piden estas tres barras, por lo tanto puedo aplicar el corte correspondiente de esta manera. Vamos a trabajar con la parte derecha. Justamente acá vamos a cortar porque ahí es donde nos piden esas tres barras. Justamente aquí, esta es la fuerza FH o HF, que es lo mismo. Vamos a decir fuerza FH. Aquí sería la fuerza FI o IF. Y finalmente la fuerza GI o IG también. Vamos a tomar primero momentos en el punto de aquí que tenemos. Justamente sería el punto H. Decimos sumatoria de momentos en el punto H, antihorario es positivo, esto es igual a 0. No nos olvidemos la reacción vertical, que es 9 kN. Entonces acá es 9 por toda esta distancia hasta el punto H, que prácticamente, a ver, no es el punto H, a ver, disculpen, es el punto F, porque ahí concurren estas dos fuerzas. Punto F, ahora sí, 9 por toda esta distancia, que es 9 metros, menos 1,5 por 9, menos 3 por, en este caso sería 6, y acá sería menos 3 por 3, y justamente como estas dos fuerzas pasan por ese mismo punto, no producen momentos, pero esta fuerza sí, menos la fuerza GI por toda esta altura, desde el punto G hasta el punto F, que mide 6,75. Igualamos a 0, despejo el valor de la fuerza GI, en este caso vamos a ver cuánto nos da. 9 por 9, menos 1,5 por 9, menos 3 por 6, menos 3 por 3, y finalmente divido entre 6,75. Me da un valor de 6 kN, positivo, está trabajando a tensión. Vamos a colocar la fuerza GI, trabaja en tensión, un valor de 6 kN. Faltarían estas otras fuerzas, entonces voy a aplicar, en este caso, podría ser sumatoria de momentos. Vamos a borrar esto de acá. Hicimos sumatoria de momentos en el punto I, antihorario es positivo, igual a 0. Sería 9 por 6, menos 1,5 por 6, menos 3 por 3. Esta fuerza pasa por ese mismo punto, no produce momento, tampoco la fuerza GI, tampoco la fuerza FI, solamente esta de acá. Tengo que encontrar su ángulo. Recuerden que como es simétrico la estructura, este ángulo también es phi, acá también sería phi. Ya tenemos ese ángulo, solamente es cuestión de descomponer. Acá sería la fuerza FH, seno de phi, y acá sería la fuerza FH, coseno de phi. Ahora sí. Entonces, momento en I, esta descomposición vertical no toma momento, pero este de acá sí, sería también antihorario positivo, con la fuerza FH, coseno de phi, por esta altura. Si mal no recuerdo, era la altura H, ahí está. Todo este es H, y H medía en este caso 4,5. 4,5, no hay más fuerza que produzca momentos, e igual a 0. Despejo la fuerza FH para ver cuánto sería ese valor. A ver, phi era 36,87 por 4,5. Me está dando un valor de menos 10 kN en compresión. Vamos a colocar la fuerza FH. 10 kN en compresión. Entra el nudo. Faltaría la última fuerza, que es la fuerza FI. Así que voy a aplicar
simplemente sumatoria de fuerzas, podría ser en Y. O podemos hacer algo mucho más rápido. Voy a tomar momentos mejor en el punto H. Vamos a decir sumatoria de momentos en el punto H, antihorario es positivo. Y en este caso 9 por 6 menos 1,5 por 6 menos 3 por 3. Estas fuerzas, recuerden, pasan por ese mismo punto, no van a actuar momento. Pero en este caso, en la fuerza Fi, tengo que descomponerlo. Sería en este caso, a ver, este ángulo, recuerden, creo que ya lo habíamos hallado. No lo habíamos hallado. Voy a denominarle entonces este ángulo que sea, no sé, beta. Arco tangente a la menos 1 para calcular el ángulo beta va a ser igual a la altura, que es 6,75 sobre su base, que es 3. Me da un ángulo, en este caso, de 66,038 grados. Y este ángulo beta también le va a corresponder a este de aquí, por la simetría. Descomponemos, sería la fuerza Fi coseno de beta, y acá sería la fuerza Fi seno de beta. Entonces, como he tomado momentos en el punto H, la fuerza vertical que hemos descompuesto no va a actuar momento, pero la fuerza horizontal sí. Menos la fuerza Fi coseno de beta por esta altura que ya teníamos también, que es H, que mide 4,5. Veo que no hay más fuerza que me esté olvidando. A ver, no, igual a 0. Despejamos cuánto sería la fuerza Fi en este caso. 5 por 6 menos 3 por 3 coseno de beta, todo esto por 4,5. Finalmente la fuerza Fi me está dando un valor de 19, prácticamente ya 70, redondeado. Kilonewton me dio positivo, por lo tanto trabaja en tensión. Colocamos de esta manera, fuerza Fi que vale 19,70. Así que de esta manera hemos determinado, a ver, deme unos momentos. A ver, antes de culminar, veo que me olvidé también otro detalle. A ver, vamos a colocar la fuerza aquí. Esta era la fuerza, a ver, IG, ¿no? GI. Ya la habíamos determinado. Valía 6 kN en tracción. Así que voy a colocar este 6. O mejor dicho, a la hora de aplicar momentos no lo había considerado. Sería en este caso también negativo, menos la fuerza GI, todo esto multiplicado por la altura H, que es 4,5. Vamos a corregir esta parte. A ver, pensé que ya iba a culminar, pero bueno. Acá sería, este es negativo, menos la fuerza GI, que es 6 por 4,5. Ahora sí, esto de acá suma. A ver, este sería negativo por lo que veo. Menos 6. Ahora sí, me está dando un valor de 4,925 kN. Trabaja en tensión, positivo. Vamos a corregir nada más la fuerza Fi. En este caso vale 4,925 kN en tensión. De esa manera entonces hemos culminado con este ejercicio. Espero que te haya servido este video y conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad.